Aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días. Hoy es lunes 4 de agosto de 2025. Celebramos la memoria obligatoria de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, presbítero. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a solas a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar vio Jesús una multitud, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vaya a las aldeas y se compren comida. Jesús le replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le replicaron: si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Les dijo: tráiganmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba y, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron y recogieron 12 cestos llenos de sobra. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Juan María Vianney, o el santo cura de Ars, nació en Dardilly, en Francia, el 8 de mayo de 1786. Fue el tercero de 6 hermanos, miembros de una familia de campesinos. Estudió por un breve tiempo en la escuela comunal de su pueblo. Luego, en 1806, ingresó a la recientemente creada Escuela Especial para Aspirantes a Eclesiásticos. Allí, lamentablemente, tuvo sus primeros sinsabores académicos. Juan María parecía bastante limitado para el estudio. Con mucho esfuerzo, el santo logró adquirir los conocimientos mínimos de aritmética, historia y geografía, como para permanecer en la institución, mientras que con el latín todo se le puso cuesta arriba. Para su mayor desventura, esta es la lengua eclesiástica por excelencia, y solo por esa razón sus maestros dudaban si era o no apto para la carrera eclesiástica. En otras palabras, estuvo en sus manos haberle cerrado las puertas de la formación. Sin embargo, Dios quiso que no fuera así. Uno de sus compañeros, Matías Loras, futuro obispo de Dubuque, lo ayudó con las lecciones de la antigua lengua de Julio César, Cicerón y San Agustín, de manera que Juan Bautista María pudo salvar la materia. Ese mismo año, 1806, el santo recibiría la dispensa del servicio militar por ser aspirante al sacerdocio. Esa situación se mantuvo hasta 1809, año en que fue reclutado para el ejército de Napoleón y enviado a Lyon. Su testimonio sería integrar las fuerzas que se alistaban para invadir España. El 6 de enero de 1810, Juan Bautista desertó haciéndose pasar por un tal Jerónimo Vincent. Tuvo que ocultarse por un tiempo hasta que llegó, en octubre de ese mismo año, a casa de un sacerdote amigo, el padre Valley, el 28 de mayo de 1811. El santo recibiría la tonsura. A los 26 años, Juan María ingresó al seminario menor de Verrières, donde podría llevar la filosofía en francés, lo que ablandaba estos estudios. Allí fue compañero de clase de San Marcelino Champagnat, fundador de los maristas. Juan María fue ordenado sacerdote el 13 de agosto de 1815 y enviado a Écully como ayudante de Monseñor Don Valley, su viejo amigo, quien fuera el primero en animarlo en su vocación sacerdotal. Valley había hecho tiempo atrás hasta lo indecible por el joven sacerdote. Lo había defendido tras ser expulsado del seminario mayor por falta de idoneidad académica, bajo rendimiento.
Ahora el padre Juan María estaba al lado de don Varley, su preceptor y protector, listo para cooperar en el servicio. Años después, a la muerte de Varley, el padre Juan María Vianney fue enviado como clérigo a Ars, un pueblo pequeñito de 250 habitantes, casi todos pobres. Desde ese lugar, al que llamaba el último de la diócesis y quizás de toda Francia, el cura iniciará una revolución espiritual que cambiaría para siempre a toda la nación. A San Juan María Vianney se le considera el paradigma de todo buen confesor. Poseía dones extraordinarios, como la profecía o la capacidad para adentrarse en las profundidades del alma humana. Su espíritu intuitivo, compenetrado con la gracia de Dios, fue capaz de penetrar las intenciones ocultas de muchos de los corazones que se acercaban en busca de perdón, pero que no siempre eran humildes o transparentes. Al mismo tiempo, el padre Vianney fue un hombre de gran humildad y capacidad de discernimiento, virtudes indispensables en lo que lo hicieron un pastor modelo. En repetidas oportunidades, el cura de Ars fue blanco de los ataques directos del demonio, a los que hizo frente exitosamente gracias a su alma ligera, siempre de cara al cielo y fortalecida por la mortificación, el ayuno, la oración y el servicio. Con estas armas, la gracia de Dios permanece sólida en el interior. Su celo pastoral, su auténtica pasión por la salvación de las almas, lo llevó a pasar largas horas en el confesionario casi a diario con el propósito, como él mismo solía decir, de arrebatarle almas al demonio. El santo párroco vivía muy desprendido de las cosas materiales a las que trató con la libertad de los hijos de Dios. Fue tan desapegado a todo que alguna vez llegó a regalar su propia cama. Así fue como adquirió la costumbre de dormir en el suelo de su habitación. Llevó también una vida ascética, practicaba habitualmente el ayuno y cuando no, le bastaba comer algo muy sencillo. Solía decir que el demonio no le teme tanto a la disciplina y a las camisas de piel como a la reducción de la comida, la bebida y el sueño. Son bastantes conocidos los episodios en los que el demonio trató de amedrentarlo o distraerlo sin éxito. En una oportunidad hizo temblar su casa hasta por 15 minutos para que deje de orar. En otra ocasión quiso que abandonara la misa que estaba celebrando, ocasionando un incendio en su habitación. El santo manejó con ejemplar serenidad ambos momentos. No detuvo su oración y no se movió del altar respectivamente. El día del incendio se limitó a pedirle a uno de los monaguillos que vaya y apagara el fuego, mientras que acababa de celebrar. Ciertamente también hubo noches terribles en las que el demonio no dejaba de perturbarlo con fuertes ruidos, que no le dejaba dormir, mientras se burlaba de él, sugiriendo que abandonara el ayuno. Ya es suficiente, era el grito que atormentaba su mente. Con todo, el cura de Ars se mantuvo firme y fiel. Después de haber luchado tenazmente contra el príncipe de las tinieblas, con el corazón seguro como arrullado en brazos de María, el santo cura de Ars se quedaba dormido como si fuese un niño. A San Juan María Vianney también le tocó vivir tiempos convulsionados, como los posteriores a la Revolución Francesa. Uno de los tristes saldos de este proceso político fue el ambiente de incredulidad y falta de esperanza entre la gente. Muchos se apartaron de la fe y el número de quienes no quedarían o querían saber más de Dios iba en aumento. El cura de Ars se propuso entonces atender esta gran necesidad, dedicándole más esfuerzo a la preparación de sus sermones. El santo pasaba noches enteras en la sacristía componiendo y memorizando lo que iba a decir, consciente de que la fragilidad de su memoria, poniendo todo el empeño posible para predicar bien, hacerse entender y transmitir el evangelio a cabalidad. Como el párroco era muy sensible a las necesidades de la su grey, se ocupaba con amabilidad de la instrucción de los niños en el catecismo e intentó combatir las almas
o las malas costumbres que apartaban al pueblo de la iglesia, especialmente las referidas al precepto dominical. Luchó para que los trabajadores de Ars no fueran obligados a trabajar los fines de semana, así como para que las tabernas permanecieran cerradas el domingo y la gente pudiera ir a misa. Más de una vez encendió la polémica al condenar a aquellos que malgastaban el dinero y su tiempo en diversiones superfluas. En una de sus homilías llegó a decir: la taberna es la tienda del demonio, el mercado donde las almas se pierden, donde se rompe la armonía familiar. Y vaya que no le faltaba razón. Con el tiempo su popularidad creció mucho y llegaron a ser miles las personas que arribaban a Ars, incluso venidas desde muy lejos, para confesarse con el padre Vianney. San Juan María movió a miles a convertirse en hijos piadosos de la Virgen María, pues él mismo fue un hombre de profundo amor por ella, a quien consagró su parroquia y su servicio sacerdotal. El sábado 4 de agosto de 1859, el santo cura de Ars partió a la casa del Padre. Tenía 73 años. Fue canonizado en la fiesta de Pentecostés el 1925 por el Papa Pío XI. Santo cura de Ars es el capellán, el párroco, el santo, el protector de todos los párrocos. Así que hoy, lunes, es el día del párroco. Felicitemos a nuestros párrocos y pidamos a San Juan María Vianney que los proteja, los guíe, los ayude y les dé esa gracia de seguir anunciando el Evangelio con fuerza, con parresía, con valentía en cada una de sus parroquias. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, nos dice que en aquel tiempo Jesús, al enterarse de la muerte de Juan el Bautista, recuerden que lo decapitaron, se va de allí, se va a otro lugar desértico, pero la gente se entera, estaba buscando esta predicación de Jesús y se reunía muchísima gente. Nos dice este evangelio que era 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y cuando se desembarca está esta multitud que lo seguía, cura enfermos, perdona pecados, etcétera, expulsa demonios. Pero ya llevan horas allí en este lugar y no tienen que comer. Y Jesús le dice a sus discípulos: bueno, hay que darle de comer a esta gente. Y los discípulos dicen: bueno, hombre, estamos en un despoblado, hay muchísima gente, es demasiado tarde, despide a la gente para que vayan y lleguen a sus casas y se coman algo. Pero Jesús dice: no hacen falta que se vayan, denles ustedes de comer. Esa es la misión del discípulo, es la misión del sacerdote, es la misión del apóstol, es la misión del catequista, es la misión de todo cristiano católico, dar de comer al que tiene necesidad. Pero en primer lugar, la comida espiritual que quita el hambre del alma, que es la más fuerte, la que más destruye. Y en segundo lugar, también dar de comer al que tiene hambre. Y dicen los discípulos: pero aquí no hay con qué darle de comer a toda esta gente. Y dicen: apenas tenemos 5 panes y 2 peces. Les dijo: tráiganmelos. Se los llevaron, los bendijo, mandó a sentar a la gente, bendijo los panes, los peces, levantó la mirada al cielo, signo de la Eucaristía, partió los panes, se los dio a los discípulos y los discípulos los repartieron a las personas que estaban allí. Comieron todos, se saciaron y recogieron 12 cestos llenos de sobras. ¿Ven? El Señor, donde está el Señor hay abundancia, pero donde está el Señor quita el hambre, el hambre del alma, que es el más fuerte, que el que destruye, aquel que no nos deja ser felices. La Eucaristía es el alimento del alma. Denles ustedes de comer, llévenles ustedes de comer. Nosotros somos los responsables de que otros coman este pan de vida eterna, que es el pan de la salvación, el pan que nos quita el hambre verdadera. Pidámosle al Señor eso. El Evangelio está lleno pues de signos, ¿no? De números. 5 panes y 2 peces. Decía San Juan Crisóstomo que esos 5 panes era pues el Pentateuco, la Torá, o mejor, hoy las Sagradas Escrituras. Y nos decía que esos 2 peces era el Antiguo y el Nuevo Testamento.
que si nos saciamos de ellos, tendremos la vida eterna. No pasará, porque todo pasa, nos decía el Evangelio de ayer y las lecturas de ayer domingo. Todo pasa, lo único que no pasa es Cristo y su palabra. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Aleluya, aleluya.